Listo. Muy buenas tardes a los presentes. El día de hoy tenemos planificado un pequeño simposio sobre humedales costeros. Quisiera invitar a la mesa al bachiller Antonio Peño para que nos acompañe. Damaso Ramírez está en camino, entonces él nos va a dar el alcance en el transcurso de los siguientes minutos. Bien, en este pequeño simposio hemos querido recoger un conjunto de investigaciones bastante recientes, incluyendo trabajos que están en proceso, principalmente relacionados a humedales costeros con énfasis en pantanos de villa, en carbono y en aves. Entonces, para comenzar esta presentación o este simposio, quisiera invitar a Anthony que por favor haga uso del micrófono. Anthony es egresado de la carrera de Biología Marina de la Universidad Científica del Sur y como parte de su trabajo de tesis está realizando justamente esta investigación titulada Evaluación de la diversidad con técnicas de rarefacción y extrapolación, el caso de las aves del humedal Santa Rosa. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, gracias Héctor por la presentación. Y bueno, lo que les vengo a compartir ahora es parte de lo que vengo desarrollando como mi tema de tesis, en los cuales les voy a explicar un poco más o menos en qué consiste y vamos a ver cómo está funcionando exactamente el humedal de Santa Rosa a cabo de lo que es la diversidad de aves de este humedal. Quería comenzar hablándoles un poco acerca de por qué decidí estudiar realmente las aves en este humedal. Y es básicamente porque la información que tenía acerca de este grupo era de que era un grupo muy importante en la parte del ecosistema, en este caso, ya que cumple diferentes roles en el ecosistema, como puede ser controladores de plagas, como puede ser indicadores de la calidad del ambiente. De igual forma también quería acotar, ahora último estuve en el Congreso de Ornitología del Perú, en los cuales indicaban, ¿no? Hay muchos biólogos que estudian diferentes tipos de cosas, en este caso pueden ser plantas, pueden ser otro tipo de organismos, pero uno de los organismos más vistosos y que trae con mayor frecuencia estudios es las aves, ¿no? Es el grupo de las aves. En este caso, no solamente esta vistosidad nos va a permitir poder atraer mayor cantidad de información, sino también nos van a servir como medidas de conservación. ¿Y cómo es esto? Sino que esta vistosidad atrae turistas, entonces los grupos o las poblaciones aledañas a estos humedales que requieren de este ingreso, ya sea por algún tipo de motivo, va a tratar de conservar estos lugares, ¿no? Y es por eso una parte fundamental del estudio de la diversidad de las aves en estos determinados ecosistemas. Bueno, como introducción tenemos que Santa Rosa está ubicado en la provincia de Huaral, distrito de Chancay, al norte de Lima, como podemos ver en el mapa. Como podemos ver acá en el mapa. Bueno, Santa Rosa es un humedal fuertemente impactado por la parte antropogénica. Entre los impactos tenemos diferentes tipos de impacto, como los que podemos ver en la imagen. Primero, que es un botadero de residuos sólidos. No solamente eso, sino también la parte de lo que son los desmontes de las poblaciones aledañas, la parte de lo que son los canales de desagüe que muchos confluyen por la zona aledaña al espejo de agua, incluso lo que es los pastoreos que realizan los pobladores en este humedal, e incluso la misma municipalidad, ¿no?, que se encarga de botar basura en estos lugares, generando fuertes impactos en estos ecosistemas. Cuando tú llegas a Santa Rosa, lo primero que te van a decir los pobladores: este es un lugar inseguro, ten cuidado porque te pueden robar. Y realmente no he tenido que pasar por ningún tipo de estos casos. Sin embargo, sí he notado que es un lugar un poco alejado, no cuenta con personal de seguridad que te puede apoyar en este caso cuando necesites desarrollar algún tipo de estudio. Sí, con una comisión o un grupo que se encarga de vigilar más que todo la parte de lo que es el humedal Santa Rosa, ¿no?
Bueno, posee una gran diversidad en cuanto ya sea variedad de plantas u otros organismos, incluyendo las aves. Hay un estudio que se hizo en el 2009, si no mal me equivoco, el cual indica que más o menos tienen 73 especies de aves reportadas hasta ese momento, lo cual vamos a debatir un poco ahora con este avance preliminar. Y otro punto que vamos a tocar en esta exposición es acerca de la rarefacción, extrapolación, los cuales nos van a permitir calcular el máximo número de especies probables que puedan existir en este humedal y la calidad del muestreo el cual vengo desarrollando, ¿no? También la cobertura, lo cual nos va a permitir determinar el porcentaje de la diversidad presentada en el muestreo. Bueno, para la metodología, hasta el momento se ha venido muestreando durante 4 meses, lo cual se ha llevado a cabo a partir desde marzo del presente año hasta junio, para lo cual se han utilizado los materiales que generalmente se utilizan para ver aves, ¿no? Una cámara, unos binoculares, un GPS, para georreferenciar los puntos. La metodología, bueno, la parte de los métodos de la metodología se abarcó en un conteo de puntos, en los cuales se determinaron hábitats que son relevantes para este humedal, en los cuales trataban de determinar puntos claves para poder evidenciar la diversidad de especies de aves, ¿no? Los análisis van a ser realizados en una matriz y puestos en ANS en un programa el cual nos va a permitir obtener la curva de rarefacción y extrapolación que hace poco temprano Héctor estuvo explicando un poco, ¿no? Bueno, estos son parte de lo que son los materiales. Y acá están los puntos que se tomaron para el muestreo, ¿no? Tenemos el punto 1 que abarca acá, que es la entrada al humedal, que se considera como una parte del espejo de agua, cuando no está cubierto, en este caso, por pistia. El punto 2, que está a la parte derecha del humedal, si te centras en la parte, o sea, si miras hacia la parte sur. El punto 3, que también compone de una parte de vegetación y la parte del espejo de agua. El punto 4, en este caso, que involucra la parte de lo que son lomas de cantos rodados y también una parte totoral. El punto 5, que está ubicado meramente en la parte de lo que es playas, en este caso la línea costera. El punto 6, que abarca lo que son cultivos agrícolas, en este caso como los que podemos ver en la imagen que es maíz, y también junco, ¿no? Como lo que podemos ver acá en la imagen, junco y pasto, ¿no? El punto 7, que también vendrían a ser cultivos, otro tipo de cultivos como pueden ser, no sé, en este caso oreja de elefante, y también un canal que conlleva a una desembocadura, la cual no está expuesta. Si vas por un camino muy pegado a esta vegetación, vas a poder llegar a la desembocadura de este canal, donde confluyen gran diversidad de especies a comparación de los otros puntos. Tenemos la parte de lo que son desmontes, donde generalmente se encuentran especies que están mucho más apartadas de las otras, como las que podemos ver en la imagen, que es el punto 8. El punto 9, que es la parte de la totora. Y el punto 10, que ya es dando la vuelta al humedal, por la salida casi prácticamente, donde generalmente, si es que no está como lo vemos en la imagen, está lleno de pistas. Bueno, entre los resultados, como ya les comentaba, hay un estudio preliminar no publicado en el 2009, en el cual indican que hay 73 especies. Hasta el momento nosotros en el muestreo de 4 meses hemos podido encontrar 74 especies, ya sobrepasando el muestreo que realizaron ellos en el 2009 en todo un año, ¿no? Las especies con mayor presencia de individuos han sido
Bueno, las especies diferentes a las que se pudieron encontrar, por ejemplo, en el muestreo que se realizó en el 2009 por otro autor, que son especies raras, ¿no? Por ejemplo, esta especie nunca antes reportada para el Perú, que está ampliando su distribución al parecer en este humedal, que es Taborna Taborna, que aún no se tiene ningún tipo de registros acá en el Perú. El Anas lipiata, que es el pato pico de cuchara del norte, que se ha reportado en Ventanilla, que también es raro para el Perú. Hasta el momento el primer registro que se tiene de este ha sido en Ventanilla, y al igual que este es un espécimen hembra, y Jabiru micteria en este caso, que no es muy común verlo en los humedales de Lima, ¿no? Entre las especies con mayor cantidad de individuos se registró en este caso la gaviota de Franklin, que fue en este caso por los meses que está en proceso de migración, donde se registraron 17.225 individuos, seguido de Calidri y Salva, los playeros areneros, con 1.341 individuos en la parte del punto 5, donde la parte de playa, y la gaviota gris, en este caso seguida con 877 individuos. Fueron las especies con mayor cantidad de individuos que se pudo evidenciar en el muestreo. Bueno, se hizo un porcentaje de las especies con mayor cantidad, de las familias con mayor cantidad de especies. En este caso, resultando que la Scopolopacidae, en este caso, es una de las familias con mayor cantidad de especies, y esto debido a que como los meses que abarcamos eran meses donde generalmente están en proceso de migración, estas aves tienen mayor cantidad de número de especies, ¿no? A diferencia de las otras que son permanentes y que no tienen gran cantidad de números de especies a comparación de esta. En otros han ingresado todas las otras especies todas las otras familias que presentan una especie o dos especies que no son representativas en este caso a la hora de hacer el porcentaje para la familia. Bueno, en los resultados era un poco lo que ya les venía hablando. En cuanto a lo que es la extrapolación y la rarefacción, pudimos evidenciar que el muestreo que realizamos fue un muestreo adecuado, y esto con ayuda del programa INET, que nos permite determinar la cobertura de la muestra en este caso, como la que podemos ver acá. En todos los casos, en todos los meses, que son los 4 meses de acá, se ha podido evidenciar que casi la cobertura de la muestra ha sido el 100%, logrando identificar que es posible que ya no haya mayor cantidad de especies que las que se encontraron en esos meses, ¿no? Para esa localidad. Esta es una curva en la cual nos permite ver la rarefacción y la extrapolación basada en el tamaño, en los cuales nos indican, ¿no?, que necesitaríamos incrementar mucho el número de individuos para poder encontrar otra especie, o en algunos casos incluso se incrementa el número de individuos hasta llegar incluso hasta 30.000 individuos. Es posible que el número de especies ya no incremente más si no se mantenga estable, como lo podemos ver en la curva. Este gráfico nos va a permitir también determinar la cobertura de la muestra en los que realizaron durante un año por parte de Alcántara en el mismo humedal, logrando solamente encontrar 73 especies. Bueno, la cantidad de especies con mayor individuos fueron especies que eran migratorias, pero esto ha ido cambiando conforme van avanzando los meses, ya que, como sabemos, estas especies suelen regresar a su lugar de origen y solamente venir en una determinada época del año. Las familias igual tuvieron predominancia en especies que son migratorias, debido a que se tomó en cuenta los meses de marzo, ¿no?, en este caso, que fueron la mayor cantidad, con mayor cantidad de registros de individuos migratorios.
Y en cuanto a la rarefacción y extrapolación, se evidenció que el muestreo fue apropiado y se realizó de una manera adecuada, logrando obtener el 99% casi del muestreo, logrando obtener la mayor cobertura de la muestra. Bueno, y quería agradecer al Fondo Semilla que lo otorga mi universidad en este caso, que nos está permitiendo desarrollar este tipo de investigaciones como parte de la tesis. Alejandro Cotillo, que es un amigo que me ha ayudado en cuanto a lo que es el muestreo y a la identificación y a la toma de fotos también. A Héctor Aponte como mi asesor, que me viene apoyando hasta el momento. A Lizeth Gómez por la identificación también de algunas especies que se han tenido en cuenta para este estudio. Al inicio de la charla no expliqué un poco la dinámica que vamos a seguir. Vamos a escuchar a los ponentes, luego pasamos una pequeña ronda de preguntas, continuaremos luego con la siguiente exposición y al final de repente si los ponentes tienen algo que agregar, algo que discutir o algo que compartir que no hayan podido indicar durante sus ponencias también lo van a poder hacer, y el público también, si se quedó con alguna pregunta o quisiera hacer alguna pregunta, también lo va a poder hacer al final. Entonces en este momento invitaría al auditorio si tienen alguna pregunta para Anthony. Por ahí hay una pregunta al lado izquierdo. Buenas tardes. Anthony, es una consulta, es sobre el pato cuchara que mencionaste. Pato pico de cuchara, sí. Pato pico de cuchara. Sí, me comentaste, escuché que decías que lo habías registrado en Ventanilla. Está registrado en un estudio que hizo Carazas en Ventanilla. Sí, lo que pasa es que no tenía conocimiento de eso. Yo soy guardaparque de los humedales de Ventanilla y más o menos me tocó Está en una publicación en la revista de la Científica del Sur, en las cuales, que fue en el año 2015, si no me equivoco, en las cuales indica la presencia del individuo. Más que todo te decía porque no ha sido registrado. Lo que pasa es que nosotros realizamos monitoreos allá en el Humedal de Ventanilla y no hemos vuelto a registrar esa especie, ¿no? Sí, bueno, este registro es actual del mes de marzo, donde se registró al individuo. No sé si, como usted dice, ¿no? Si lo han vuelto a registrar en Ventanilla, no sé si Néstor ha tenido la posibilidad de volver a registrarlo, no sabría decirlo. Pero como ya sabemos, los humedales están conectados entre sí, entonces no sabemos si es posible de que estén llegando estas especies y estén yendo de un humedal a otro, ¿no? Muchas gracias. Bien, ¿alguien más del auditorio que tuviera alguna pregunta ahí atrás? Gracias, Anthony, por tu exposición. Quería saber sobre la parte de la metodología. No entendí bien si aplicaste un punto de conteo por cada zona, o sea, 10 puntos de conteo en total o más puntos. Sí, mayor alcance, ¿no? Y no están tan juntos como se ven en la imagen. Y en esos puntos fueron contadas las especies durante 10 minutos, toda la circunferencia, ¿no? 360 grados. Una preguntita más. Sí. Quería saber si en el punto 1, o sea, el punto 1 es el más cercano a la zona de... Tengo entendido que actualmente se está construyendo el megapuerto de Chancay y quería saber si en tus evaluaciones llegaste a escuchar detonaciones, ¿no? La verdad es que sí hemos escuchado ruidos y detonaciones. No tenemos cómo medir ese tipo de impacto, por ejemplo, pero las aves, si bien es cierto hay ruidos, no es que salgan despavoridas por el ruido. Se mantienen ahí, no sé si han pasado por un proceso de adaptación a ese tipo de ruidos, pero al parecer no les afecta mucho el ruido que causan estas detonaciones, ¿no? Gracias. Bien, no sé si alguien más del auditorio tuviera alguna pregunta. Bien, yo tengo una pregunta. Entonces, en función de lo que has encontrado en las extrapolaciones,
¿tú crees que en los próximos muestreos, porque tu trabajo es de un año, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿tú crees que en los próximos muestreos vas a encontrar un cambio significativo en el número de especies? Según lo que nos indica la cobertura de especies, es que no, que es posible que encontremos una o dos especies más, es posible que puedan llegar especies como estas que son migratorias, que pueden llegar de un momento a otro y que no sabemos, por ejemplo, lo que pasa con Tabarna, que no sabemos cómo llegó ahí, pero hasta el momento se ha registrado que no debería cambiar tanto el número de número de especies. Porque, por ejemplo, entre los cuatro muestreos, ¿hay diferencias en la composición de especies? Sí, hay diferencias en la composición de especies. Entonces, de repente hay más diferencias después. Pero no cambian en cuanto... O sea, hay diferencias en la composición de especies, pero no en el número de especies. O sea, se registran generalmente entre 40 especies a 50. Pero no son las mismas. No son las mismas. Entonces es probable que después encuentres distintas también. Sí, es posible que lleguen de diferentes lugares o por migración, lleguen otras especies y sean registradas. Ok. Sí. ¿Alguien más? Acá hay una pregunta, profesora Canovi. Es interesante esa afirmación, ¿no? Respecto al número de especies. Gracias. Es curioso, ¿no?, que se piense que el número de especies aparentemente no va a variar mucho en el tiempo. ¿Cuáles serían los fundamentos, sustentos biológicos o ecológicos al respecto? Porque también podríamos pensar con esto de una posible incremento de lo que llaman el cambio climático. Pudiera haber cosas así medias un tanto inesperadas, ¿no? Justo, por favor, ¿podría ampliar esa parte del sustento? Gracias. Claro, según lo que hasta ahora se ha venido muestreando, en los meses en los cuales se ha venido tomando estos datos, la cantidad de especies no ha variado, o sea, se ha mantenido el número, pero como hacía acotación Héctor, ¿no?, las especies van cambiando entre sí, hay un recambio de especies, lo cual sí se ha visto en cuanto a lo que son los muestreos, ¿no? Es posible, como usted dice, que se puedan dar cosas raras como este caso de esta especie que por primera vez ha sido registrada en el Perú, ¿no? No sabemos cómo ha llegado, no sabemos por qué ha llegado, si ha llegado por cambio climático o por algún otro tipo de factor que influya, pero es posible de que se dé. Y no estamos cerrando la posibilidad de que puedan incrementar el número de especies, ¿no?, sino que es lo que se ha visto hasta el momento. ¿Alguien más del auditorio? Una última pregunta que tengo también. Mencionabas de que la gente piensa que le van a robar, ¿no? Y a mí también me ha pasado, porque cuando voy a Santa Rosa es lo primero que también me dicen: ten cuidado que te van a robar. Y también me pasa cuando voy a Ventanilla, ¿no? Aquí están los amigos de Ventanilla: ten cuidado que te van a robar. ¿Por qué crees que esto sucede y cuál es tu experiencia ahora? Porque no es el único humedal que has visitado, ¿no? Puede haber otros. Entonces, ¿por qué crees que la gente tiene esa percepción? Bueno, según lo que he podido saber de los mismos pobladores, es que muchas personas, al ver que este lugar es un poco alejado, se reúnen para diferentes cosas, ¿no? Llegan desde personas de mal vivir no sé, a fumar, a reunirse con amigos, e incluso una vez encontré a personas del ejército haciendo tiro en la parte de playa. Entonces, dicen que los mismos pobladores que están en la parte este de este humedal son personas de que tal vez no ven con buenos ojos la llegada de personas, ¿no? Y por de alguna manera causarles algún tipo de repercusión, puede ser que lo hagan, no sé, por necesidad o algún otro tipo de motivo, pero sí se han visto casos en los cuales sí ha pasado, ¿no?, que hayan robado. Y en cuanto a lo que son otros humedales, es que muchos de estos humedales no cuentan con una seguridad que, digamos, que albergue a las personas que puedan llegar, en este caso, a hacer investigación, ¿no? En este caso de Santa Rosa tenemos a la Comisión de Seguridad, si no me equivoco, no me acuerdo bien, el Comité de Vigilancia, que es
fundamental, en este caso, para cuando quieres realizar investigación, ¿no? Nosotros incluso llamamos antes para saber si están realizando algún tipo de actividad, porque como se sabe, si realizan algún tipo de actividad en este humedal no podríamos realizar el conteo de aves porque generaría un impacto y las aves se pueden perturbar. Entonces, no sé si no todos los humedales cuentan en este caso con un comité de vigilancia, ¿no? Que te pueda apoyar para poder realizar ese tipo de estudios, ¿no? Muy bien, Anthony. Muchísimas gracias. Le agradecemos con un fuerte aplauso. A continuación invito al profesor Damaso Ramírez que haga uso del micrófono, uso de la palabra. El profesor Ramírez es profesor de la Universidad Científica del Sur y también miembro del Laboratorio de Florística del Museo de Historia Natural y tiene una amplia experiencia estudiando no solamente humedales costeros, sino también humedales altoandinos. En este momento el profesor está terminando el doctorado en Ciencias Biológicas de nuestra casa de estudio y nos va a presentar una ponencia relacionada con resiliencia ecosistémica. Entonces, lo recibimos al profesor con un fuerte aplauso. Buenas tardes con todos. Gracias, Héctor, por la presentación. Bueno, en realidad, el tema que voy a presentarles surge a consecuencia de un incendio que ocurrió en Pantanos de Villa. Y en un intento de mi parte por responder una pregunta, ¿no? ¿Los humedales costeros son resilientes a los incendios? Y para eso se hizo una serie de evaluaciones y se obtuvo unos resultados. Y a partir de allí se llega a una discusión y a una conclusión que les voy a mostrar ahora en la presentación. Esto tiene implicancias en lo que es bastante el tema de gestión, porque los humedales costeros en general, a lo largo de toda la costa, desde Tumbes hasta Tacna, suelen enfrentar incendios. Incluso tenemos incendios bien grandes como en el humedal de Ite, que consumieron, si no me equivoco, 120.000 hectáreas, si no estoy aproximándome mal, pero ha sido el incendio más grande en un humedal que... Entonces la pregunta sería, ¿ese humedal después de una perturbación tan intensa tiene la capacidad de recuperarse? ¿No? Eso lo llevamos a Pantanos de Villa, porque en Pantanos de Villa hemos podido hacer la evaluación. Y la ponencia es la pregunta en sí. ¿Son resilientes los humedales costeros a los incendios? Con un caso de estudio basado en los Pantanos de Villa. Y estos humedales son importantes por probablemente ya algunas razones que le habrá dicho el ponente anterior, y yo añadiría básicamente los que yo considero importante desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Un reservorio de agua dulce, un sumidero de carbono relacionado al cambio climático y recursos para poblaciones, por ejemplo el junco y la totora, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista de la utilidad, estos serían los servicios que nos brindan los humedales. Ahora, así como nos brindan servicios los humedales costeros, también tienen problemáticas, y tienen muchas problemáticas, justamente porque están rodeadas de poblaciones, a diferencia de los humedales amazónicos, por ejemplo, que están más aislados, o los humedales altoandinos, que también están aislados. Los humedales costeros tienen una alta presión de la población, y esa perturbación o esa problemática se traduce, por ejemplo, en residuos sólidos, en contaminación de agua, en afloramiento de agua por abrir zanjas, en presencia de especies invasoras, en pérdida de hábitat por urbanismo, y una de las problemáticas que ha empezado a aparecer en los últimos tiempos son los incendios. Y uno cuando piensa en un incendio en un humedal, es un poco raro, ¿no? Porque un humedal tiene agua, y si hay agua no podría quemarse. Entonces, un humedal, la única posibilidad de que se queme es porque alguien inicia fuego en ese ecosistema. En Perú, por las condiciones climáticas, no hay posibilidades de que se genere incendios naturales en los humedales costeros. Y eso ha sido ya revisado por un estudio que hemos realizado anteriormente. De todas estas problemáticas, lo que menos ha recibido atención a nivel mundial son los incendios.
¿no? Entonces, en humedales, porque en ecosistemas terrestres es bien conocido cuál es la dinámica cuando se presentan quemas, pero en los humedales está muy poco estudiado a nivel mundial. No se sabe cómo responde el ecosistema, cómo responde la vegetación, la fauna. Y en Perú no tenemos estudios que cuantifiquen estos impactos. Sí hay como una diagnosis de los humedales con mayor presencia de quemas, pero no una diagnosis de cuánto afecta un humedal o cuánto es afectado un humedal por un incendio. Ahora, si nosotros vemos los humedales costeros, desde Piura hasta Tacna, todos los puntos rojos son lugares donde han ocurrido incendios. Entonces, realmente los incendios están de manera recurrente en estos ecosistemas, y especialmente en ciertas temporadas secas, por múltiples motivos, ¿no? En algunos casos porque le quieren ganar terreno al humedal, como en Ventanilla, o por ejemplo porque quieren que crezca una totora o un junco nuevo, como en Paraíso, o simplemente porque alguien se metió y se le cayó un cigarro y se incendió o se comenzó a quemar una zona, porque hay registros de ese tipo de incendios, ocurrido por descuido de personas que dejaron un cigarrillo. Entonces, por todas esas causas, los humedales costeros son recurrentes en la presencia de incendios. Aquí creo que tengo el dato, a ver, humedal de Ica, sí. Este humedal ha recibido el incendio más grande si comparamos por intensidad en todos los humedales costeros, ¿no? Un incendio que duró 3 días aproximadamente. Pero por frecuencia, lo interesante es que el humedal de Ventanilla es el que mayor cantidad de incendios tiene en un año. Hasta 9 incendios en un año se registró entre el 2012 y el 2016. Ahora, ya sabemos entonces que tenemos esta problemática. Sabemos que hay quemas recurrentes, que en algunos casos afectan de manera muy grave a la vegetación y a la población local porque hay una emisión de humos en general. Pero, ¿qué sabemos con respecto a los impactos en el ecosistema mismo? ¿Cómo afecta a la fauna, a la flora, al agua? ¿Cuánto CO2 se emite cada vez que se quema un humedal? O sea, son muchas preguntas para las cuales no tenemos respuestas, pero sí tenemos frecuencia de incendios. Es decir, que tenemos servida la mesa para hacer esos estudios. Ahora, cuando ocurren estas perturbaciones, lo interesante es que son un tipo de perturbación por pulso, que quiere decir que ocurre una sola vez cada cierto tiempo. No es como, por ejemplo, el pastoreo en otro tipo de humedales, que es frecuente, constante. Las perturbaciones por fuego son clasificadas como perturbaciones por pulso. Y ante esas perturbaciones, ¿qué ocurre con la estructura y el funcionamiento del ecosistema? No lo sabemos. Vamos a ver. Ahora, otra cosa. Lo que sí sabemos es que los ecosistemas tienen una capacidad de respuesta. Y esa capacidad de respuesta está asociada a su resiliencia, que en un momento voy a mencionar una definición que me parece interesante. Pero los ecosistemas como tal tienen un ciclo de vida, entre comillas, ¿no? Tenemos un ecosistema que comienza a aparecer, en donde el ecosistema está en crecimiento, llega a un estado de equilibrio, de estabilidad, y de pronto sufre una perturbación, natural o antrópica. Y se destruye el ecosistema o se queda parcialmente degradado. Ante eso el ecosistema tiene una respuesta que es una reorganización. Y esa reorganización le va a permitir al ecosistema volver a su estado anterior. Ahora, esa capacidad de respuesta del ecosistema ante la perturbación es lo que no conocemos. Sabemos que ocurre, pero no sabemos, por ejemplo, si los humedales son o tienen una capacidad alta de responder cuando ocurre impacto por quema y pueden retornar rápidamente luego de la perturbación a su estado anterior de equilibrio. No lo sabemos. Esa capacidad de respuesta que tienen los ecosistemas, ojo, estoy hablando de resiliencia a nivel de ecosistemas, es lo que queremos estudiar ahora. Y para eso encontré una definición que me parece interesante, ¿no? Capacidad de un ecosistema para reorganizarse luego de una perturbación y recuperar su estado de estabilidad. Entonces, estaríamos acá. Este sería la perturbación, por ejemplo, un incendio, y ante esta perturbación el ecosistema tiene una capacidad de reorganización que le permite
volver a su estado anterior si es que tienen una alta resiliencia o quedar en un estado de desequilibrio, y en todo caso podríamos deducir que tiene una baja resiliencia ante la perturbación. Ante este escenario, lo que nosotros queremos hacer ahora es proponer o responder si es que los pantanos de Villa tienen una capacidad de resiliencia ante los incendios, en este caso los incendios de origen antropogénico. Esto es un mapa del 2014 en donde se muestra el incendio que ocurrió en diciembre. Como pueden ver, fueron afectadas 7 hectáreas en pantanos de Villa. Ahí está. Y en esas 7 hectáreas se afectaron 4 comunidades vegetales, que son las más conocidas para los pantanos de Villa y para todos los humedales costeros, por lo menos. Totoral, Corta Corta, Juncal y Carrizal. Esas 4 comunidades vegetales fueron reducidas a cenizas en ese incendio. Esto es una imagen del Totoral. Luego de ese incendio, al día siguiente, estas son imágenes tomadas al día siguiente del 2014, una imagen del Corta Corta, cómo quedó, una imagen del Juncal, cómo quedó, y una imagen del Carrizal. Entonces, toda la cobertura vegetal, la estructura, fue reducido a cenizas. Pero no solamente se afectó la vegetación, también se afectó la fauna. Se afectaron los mamíferos, las aves, las arañas y los reptiles. O sea, sabemos porque hemos encontrado organismos muertos, en el caso de mamíferos y de aves, ¿no? Pero en el caso de arañas no, pero sí tenemos estas fotografías que son del día siguiente. Ahora, afectó a la vegetación, afectó a la fauna, pero ¿cómo responden estos? Y además de eso, ¿cómo responde el ecosistema en general cuando hablamos de su servicio? Porque los humedales tienen una particularidad, tienen un servicio muy importante que es la capacidad de captura de carbono. ¿Se ve afectada esa capacidad de captura de carbono cuando es sometido a incendios? O sea, acá vemos todo el Carrizal reducido a cenizas, y en ese incendio todo el carbono que estaba guardado fue liberado como CO2 a la atmósfera. Ahí viene entonces la evaluación que nosotros hicimos, y todo eso relacionado a la resiliencia del ecosistema. Ahora, el concepto de resiliencia es, desde el punto de vista teórico, digamos, fácil de entender, pero llevarlo a la práctica es un poco complicado, porque es una propiedad del ecosistema que se puede evaluar o se debe evaluar de manera multidimensional. O sea, no se puede evaluar resiliencia, es por lo menos lo que yo he llegado a la conclusión con los trabajos que he estado revisando y con lo que he hecho ahora, que no se puede llegar a evaluar la resiliencia de un ecosistema considerando solamente un componente del ecosistema, ¿no? Yo no podría decir si el ecosistema es resiliente solamente considerando la vegetación, o solamente considerando la fauna, o solamente considerando los servicios ecosistémicos. Si quiero saber la resiliencia del ecosistema, tengo que tomar varios indicadores del ecosistema que en conjunto me van a dar esa propiedad del ecosistema llamado resiliencia. Y eso es lo que hicimos con un grupo de profesores y estudiantes, evaluar la capacidad de respuesta, en este caso la capacidad de resiliencia de los pantanos de Villa, considerando 3 indicadores un año después de haber ocurrido el incendio. ¿No? En el caso de la vegetación consideramos la cobertura vegetal, en el caso de la fauna consideramos la composición, y en el caso de los servicios ecosistémicos consideramos la captura de carbono. Esto es el mapa de la zona quemada. En el caso de la vegetación lo que hicimos fue parcelas, y las parcelas fueron distribuidas por cada comunidad vegetal, pero también evaluamos comunidades vegetales que no habían sido afectadas por quema, para comparar, para tener un sistema de referencia, ¿no? Acá está la cantidad de parcelas en la zona quemada y en la zona no quemada. Para el caso de aves, lo que hicimos fue puntos de conteo. A lo largo de toda la zona quemada, que fueron 7 hectáreas, en todos los límites, instalamos 7 puntos de conteo, y en cada punto evaluábamos hacia el centro de la zona quemada, ¿no? Con un radio aproximadamente de 50 metros. Igual, además de evaluar la zona quemada, también evaluamos comunidades que no habían sido quemadas, para comparar en el caso de aves. Y teníamos
sitios control, que le estamos llamando, y puntos de conteo también que fueron de la zona quemada. En el caso del carbono, lo que hicimos fue evaluar la biomasa. Evaluar la biomasa en zonas que no habían sido quemadas y evaluar la biomasa en la zona quemada luego de un año, ¿no? Y mediante una metodología estandarizada para humedales, calculamos a partir de esa biomasa cuánto carbono hay luego de un año de haber sido afectados por quema y cuánto carbono hay en las zonas que no habían sido afectadas por quema. Ahí está. Esto es igual la zona quemada, esto es la metodología que hemos utilizado. Y entonces tenemos los resultados, tratando de responder siempre esta pregunta, ¿no? ¿Son resilientes los pantanos de villa como ecosistema ante los incendios? Considerando estos tres indicadores. Esto es la imagen de diciembre del 2014, un mes después del incendio. Y esto es de noviembre del 2015, un año después del incendio. Entonces, viendo una imagen de Google Earth se puede ver una recuperación de manera cualitativa, ¿no? Pero ¿qué nos dicen los indicadores? Esto es la evaluación de la cobertura vegetal. Hicimos una evaluación mes a mes desde el mes 2 hasta el mes 12 y acá está la zona control, ¿no? Luego de un año de ocurrido un incendio se puede ver que la cobertura vegetal se recupera de manera rápida y casi exponencial, entre comillas, ¿no? Pero esa recuperación al año no llega a ser todavía igual a las zonas que no han sido afectadas por quema. La recuperación de la cobertura fue del 75% y en zonas no quemadas la cobertura es del 95% aproximadamente. Incluso esto de acá lo podemos ver por comunidades vegetales, porque si bien hay una recuperación del ecosistema, también hay una recuperación diferencial de las comunidades vegetales, Juncal, Corta, Tutoral y Carrizo, ¿no? Y nos damos cuenta que los juncales son los más rápidos en recuperarse por cobertura. Esto es interesante porque cuando los gestores ven este tipo de perturbación y ven que la cobertura se recupera rápido, ellos en algunos casos mencionan que el humedal luego de un incendio se recupera en un par de meses o hasta en un año, considerando la recuperación de la cobertura, ¿no? Y de allí a veces sacamos unas conclusiones diciendo que el humedal no es o son resilientes a los incendios. Vamos a ver ahora qué pasa con los otros indicadores, porque esto es solamente la vegetación. ¿Qué pasa con las aves? Hicimos una evaluación al año en la zona quemada y hicimos una evaluación en zonas no quemadas, ¿no? Y de ahí hicimos un análisis de la composición. Aquí está el análisis y esto es los dos grupos, la zona no quemada y la zona quemada al año. Cuando hacemos un análisis de similitud, la similitud es menos del 60%. Y esto tiene una diferencia estadística. O sea que hay, al año no llega la zona quemada a parecerse a la zona no quemada. Todavía, ¿no? No es como en la vegetación que ya tiene el 75% de la cobertura recuperada. La avifauna tiene un proceso un poco más lento de recuperarse. Y además, en ese proceso lento hay especies que resaltan y especies que normalmente no lo podemos ver, como por ejemplo el siete colores y el totorero. Son especies que de manera normal uno cuando va a visitar a los humedales no los observa, pero lo interesante fue, por ejemplo, que en las zonas quemadas empezaron a abundar. Es un indicador interesante para tomarlo en cuenta cuando ocurren estas perturbaciones. Esto es con respecto a las aves y esto es con respecto al carbono, que es ya el servicio ecosistémico, ¿no? Evaluamos la vegetación, que es la estructura del ecosistema, evaluamos la avifauna, en este caso la composición, y evaluamos el carbono para evaluar el servicio ecosistémico si se había visto afectado en pantanos de villa. Igual, esto es lo que tenía las zonas no quemadas de carbono, ¿sí? Y esto es el carbono en la zona quemada al año. O sea, esto es lo que había antes de ocurrir el incendio, cuando nosotros hicimos muestreos en zonas que no habían sido afectadas por quema. Más o menos 443 toneladas de carbono. Y al año, en esas mismas comunidades vegetales, solamente se obtuvo 48. Si nosotros comparamos, solamente se recuperó el 14% de la capacidad de captura de carbono. ¿Qué nos está diciendo estos indicadores? Porque son contradictorios, ¿no? Si yo tomo solamente vegetación, me dice que el ecosistema está bien en su estructura.
Pero si le agrego avifauna, me dicen que todavía no. Pero si le agrego incluso servicio ecosistémico, peor. Me dicen que es más lento. ¿Qué considero? ¿Qué haría? Y cuando comparo por comunidades vegetales, también tenemos ese mismo patrón, ¿no? Siempre las comunidades que no han sido afectadas tienen gran cantidad de carbono almacenado, y una vez que son afectadas por quema, su capacidad de captura de carbono, luego de un año, es pequeño comparado a lo que había antes. Está en proceso, ¿no? Pero es mucha diferencia en realidad. Con esto tenemos entonces ya una respuesta, o varias respuestas, ¿no? Porque acá yo pienso que puede haber varias respuestas. Los humedales costeros como pantanos de villa son resilientes a los incendios, considerando como ecosistema. Basado en 3 indicadores, ¿qué dirían? Si solo vemos vegetación, 75% de la cobertura recuperada al año. Es bueno, el 75% de la cobertura. Un bosque se demora 50 años en recuperar el 50% de su cobertura cuando está talado. Pero los humedales en un año tienen 75% recuperado. Si vemos la avifauna, hay una similitud a zonas no quemadas, pero es menor al 60%. Y si vemos la capacidad del servicio ecosistémico, solo se recuperó el 16%. Esto de aquí es interesante porque a veces solamente vemos este primer punto cuando lo asociamos a gestión de los humedales relacionados a los incendios. En este caso tratamos siempre de hablar con los gestores, ¿no? Y en algunos casos los guardaparques o las personas mencionan que los humedales luego de un incendio se recuperan rápido. A los 3 meses ya está cubierta toda la vegetación, al año ya está otra vez el humedal como antes. Pero no es tan cierto en realidad. Vamos a ver, no es tan cierto. Y esto de acá, ¿qué implicancias tiene para el manejo de los humedales? ¿Es adecuado utilizar quemas para el manejo de los humedales? Porque en otros humedales, a nivel mundial, en algunos casos se da el manejo de quemas controladas. Pero viendo estos indicadores, ¿es correcto quemar los humedales? O sea, desde el punto de vista de servicios ecosistémicos, se ve altamente perjudicados los humedales. Desde el punto de vista de la vegetación, hay una renovación rápida. Es para pensar y para analizar qué valoramos más, porque esto lo podríamos poner un peso incluso, ¿no? ¿Qué tiene más peso para ti? ¿Un indicador de vegetación, un indicador de avifauna o un indicador de servicio ecosistémico? Entre los 3 nos puede dar un resultado si la resiliencia es alta o baja, ¿no? Y eso está con un signo de interrogación todavía, porque esto es al año, ojo que es al año, ¿no? Todavía hemos hecho evaluaciones y tenemos resultados de segundo y tercer año, pero falta todavía procesar los datos. Finalmente, ¿no? Los humedales como los pantanos de villa, en este caso yo por ahora tentativamente podría proponer que son vulnerables a los incendios, teniendo en cuenta los 3 indicadores como ecosistema. Si evaluamos solo un componente del ecosistema, de repente resulta que ese componente sí es resiliente. De repente la vegetación sí, de repente la avifauna no sé, pero como ecosistema, en este caso, lo propondría como vulnerables a los incendios. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Listo. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien del auditorio que quisiera hacer alguna pregunta? Allá. Muchas gracias, doctor Ramírez, por su exposición. Tengo una consulta. La evaluación de usted culminó en noviembre del 2015, ¿cierto? Luego quisiera saber si dentro de la gestión de los pantanos de villa se han realizado actividades de restauración o simplemente están dejando que el ecosistema se recupere naturalmente. En el caso del estudio todavía continúa hasta este año, ¿no? Con los mismos indicadores. Y ya son 4 años y producto de ese, los gestores de pantanos en humedal. De ahí el detalle. Lo interesante y lo que se ha visto es, por ejemplo, para restauración, que cuando una zona quemada está cubierta de agua, se recupera más rápido que una zona quemada que no está cubierta por agua. Eso lo hemos visto de manera cualitativa, ¿no? Había juncales que estaban inundados y juncales que no estaban inundados. Ambos fueron quemados. Y de forma cualitativa, los que estaban inundados se recuperaron más rápido. Entonces, si quisiéramos hacer alguna propuesta de restauración o empezar a practicar medidas de restauración, devolverle sus condiciones al humedal, que es devolverle el agua,
¿no? Un cierto flujo de agua, y eso, al parecer, de forma cualitativa, acelera el proceso de recuperación. Bien, ¿alguna otra pregunta del auditorio? Allá. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Tengo dos preguntas. Primero, con respecto a la evaluación que has hecho en captura de carbono, quisiera tu opinión. ¿Cuán factible sería realizar un método semidestructivo? Porque según tu exposición has hecho un método destructivo, ¿verdad? Para el cálculo de biomasa y captura de carbono. ¿Cuán factible sería realizar este tipo de ecuaciones alométricas para el cálculo de biomasa y, a la par, captura de carbono? Y la segunda pregunta va con respecto a la gráfica que has mostrado, ¿no? Impactante con respecto a la captura de carbono. ¿No estaría en cuanto a la fenología de la planta? Porque al inicio tal vez los individuos, las especies que has evaluado estaban en un estadio fenológico diferente al que has encontrado. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso, ¿no? Al estadio fenológico. Gracias. Muy bien. Con respecto a las ecuaciones alométricas, ya hay estudios afuera de Perú donde han hecho estimación de biomasa basada en ecuaciones alométricas en humedales donde, por ejemplo, domina totora. Entonces, sí se puede hacer. Sería un método semidestructivo o no destructivo, para ser más exacto. Pero sí se puede hacer, sí lo han hecho y hay publicaciones al respecto. Con respecto a lo del carbono, en este caso, a la última parte que me consultaste, fue sobre los estadios fenológicos. Lo que te puedo decir es que nosotros evaluamos el primer año la floración en algunos casos, y las 4 comunidades vegetales ya tuvieron su periodo de floración antes del año. O sea, antes del año ya habían dado un periodo de floración, si no 2 por lo menos, como el junco, o 3. Y en estructura estaba muy parecido a zonas no quemadas. En el caso de los humedales con los incendios, lo que pasa es que los humedales acumulan gran cantidad de biomasa muerta, y esa biomasa muerta está sobre la superficie, como si fueran desmontes. Entonces, cuando hay un incendio en estaciones secas, todo eso se prende y se va a la atmósfera como CO2. Es un potencial de combustible muy grande que tiene el humedal. Ese es el detalle. Es como, exagerando un poco, una bomba de carbono que está allí, que si tú le pones un fosforito se enciende y se pierde. Entonces, los humedales tienen esa capacidad de almacenar gran cantidad de carbono porque tienen una descomposición muy lenta, un proceso anaeróbico, y eso hace que toda la vegetación se vaya acumulando, y sobre esa vegetación acumulada crezca otra vez, y eso es un potencial combustible para los incendios. Por eso que es perjudicial para los humedales, ¿no? Justamente por eso también son reservorios. Muy bien, nos queda tiempo para una pregunta más. ¿Fran? Ya, y luego la pregunta de la profesora Mena. Buenas tardes, Wilson. Wilson, una consulta, justamente va en relación con la pregunta también anterior. Y también una observación que hiciste sobre la cantidad de biomasa, ¿no? O de junco, totora, que se almacena ahí. Y creo que está en relación a la conclusión que estás al final justamente de la exposición, que dices que la cantidad de carbono que se devuelve es muy baja, ¿no? Y la cantidad de carbono que haces tú, ¿no? Es 16% o así, ¿no? Pero, o sea, en la parte de ecosistema, eso es una desventaja, ¿no? En la cantidad de carbono, pero en la parte del uso sostenible que se da en unas plantas como el junco y la totora, que son muy utilizadas justamente en algunos lugares, ¿no? Esa biomasa muerta no deja que se produzcan, ¿verdad?, plantas producibles, ¿no? Entonces también creo que en la conclusión también se podría tomar en cuenta eso para el manejo adecuado, ¿no? En cuanto a la quema controlada que mencionas tú, exacto, y que pues, se podría dar un manejo sostenible, ¿no? Y como manejo también para las personas que manejan este tipo de cosas. Sí, gracias. Justamente has mencionado la respuesta, ¿no? Los incendios son quemas no controladas, que liberan gran cantidad de carbono, pero las quemas controladas tienen un menor impacto, y eso ha sido comprobado ya en otros estudios. Una quema controlada en un bosque libera muy poco carbono en comparación a un incendio que puede durar horas y días.
Entonces, de repente por allí sí puede haber un manejo. Por ejemplo, en Perú yo no conozco ningún humedal que haya sido sometido a quemas controladas como manejo, pero afuera sí hay bastante. Hay que conocer la metodología de qué tipo de técnica utilizar para la quema controlada y en qué tipo de comunidades, ¿no? Porque incluso viste en la gráfica que hay diferencia en la recuperación entre comunidades. El Totoral y el Juncal son comunidades que en cobertura se recuperan rápido, en comparación al Carrizal, ¿no? Y los que más usan la gente son Totorales o Juncales. Entonces, habría que seguir haciendo otros estudios allí, pero es una propuesta lo de quemas controladas, pero hay que verlo a detalle, hay que hacer ese trabajo y ver si realmente aporta, ¿no? Hay que ver el costo-beneficio. Muy bien, la última pregunta, porque la profesora Mary. Felicitaciones, Damaso, por los trabajos que vienes haciendo. Y quería que mencionaras si podrías proyectar los resultados que se encontrarían en los bofedales que podemos. ¿Serían los mismos los resultados? Es interesante porque en el caso de los bofedales, yo también estoy buscando información si son sometidos a quemas, ¿no? Y son muy pocos bofedales los que se queman en comparación a los humedales costeros, pero sí hay esa perturbación en bofedales. Ahora, por las condiciones climáticas, el proceso de recuperación de un bofedal es mucho más lento todavía. O sea, las temperaturas bajas, la alta radiación origina que el proceso del ecosistema para recuperar su cobertura y su biomasa sea más lento. Incluso la misma tasa de acumulación de carbono es más lenta. Entonces, la respuesta sería que el proceso sería más despacio. ¿Cuánto más despacio? No lo sé. Una vez me preguntaron, ¿en cuánto tiempo se recupera un bofedal degradado? Yo no sé, pero he visto que en 5 años la cobertura por observaciones cualitativas de bofedales que yo he visitado después de 5 años se recupera. Pero ojo, estoy hablando de cobertura en comparación a un humedal que al año ya se recupera la cobertura. Entonces, esa diferencia hay en sí, más o menos, de manera cualitativa, ¿no? De manera cualitativa, en base a mi observación personal. Bueno, si esas son todas las preguntas, agradecemos al profesor Damaso Ramírez con un fuerte aplauso. A continuación, vamos a escuchar al doctor Héctor Aponte, director de la carrera de Ingeniería Acuícola de la Universidad Científica del Sur, la cual también pido que lo recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy habíamos planificado hacer este pequeño simposio con la finalidad de mostrar varias investigaciones que están íntimamente relacionadas. De lo cual yo les voy a hablar a continuación es acerca de carbono, que en realidad está bastante relacionado a lo que nos acaba de comentar el profesor Ramírez, y de alguna manera nos ha permitido, como lo pudieron escuchar, plantearnos muchísimas preguntas y tener muchas respuestas a muchas interrogantes, de la cual la respuesta única hasta hace poco era simplemente no sé. A ver si podemos ver la presentación. ¿No? Entonces, otra de las preguntas que surge a raíz de estas investigaciones es cuánto carbono hay en los humedales, ¿no? Hace un momento el profesor Ramírez nos mostraba algunos datos, pero no han sido los únicos datos que se han podido encontrar con las investigaciones desarrolladas en los últimos, diría yo, 4 años, ¿no? Desde 2014 hasta la fecha. Entonces, yo quisiera mostrarles algunos resultados. Van a encontrar varias diapositivas o varias partes de la presentación superpuestas o que se superponen a la presentación del profesor Ramírez, porque me interesa sobre todo mostrar el método que se utiliza con la finalidad de que muchos de ustedes puedan replicar estas investigaciones en otros humedales y con la finalidad de que veamos que no es muy difícil hacerlo y que lo que se necesita justamente es ganas, dedicación y trabajo. Entonces, bien, ¿cuánto carbono almacenan los humedales costeros? Es una pregunta sumamente interesante. ¿Por qué es interesante? Pues porque en los últimos años tenemos esta figura que no es propia de los humedales costeros, sino es una figura que nos preocupa a todos a nivel mundial, ¿no? Sabemos que la temperatura ha aumentado 1 grado y puede subir hasta 4 grados debido a los cambios climáticos actuales, ¿no? Entonces, frente a ello nos vemos en una situación en la que
este crecimiento exponencial de temperatura está ya afectando a nuestros ecosistemas y nos está afectando a nosotros mismos. Hace poco se hacía esta pregunta a un ingeniero ambiental, ¿no? Y el ingeniero decía, bueno, todavía no nos va a afectar, y no es tanto así, ¿no? Es que ya nos está afectando. En muchas partes del mundo el cambio climático está causando graves repercusiones a las poblaciones, en países que están poco desarrollados y también en países que están muy desarrollados. Podemos encontrar ejemplos de ello en muchas partes del mundo. Entonces, de este carbono que se está liberando a la atmósfera, ¿cuánto están captando las plantas por nosotros o para nosotros por medio de la fotosíntesis? Pues es prácticamente la principal maquinaria que está ayudando a que el carbono no se almacene en la atmósfera, es las plantas, y no necesariamente las plantas grandes, ¿no? Fíjate, aquí tenemos dos tipos de ecosistemas, un ecosistema principalmente continental y un ecosistema principalmente marino, y aquí podemos ver la toma neta de carbono en un ecosistema terrestre y la toma neta de carbono en el océano en gigatoneladas de carbono. Y a diferencia de lo que podemos pensar muchas personas, los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas como los océanos, pues tienen una captura neta mucho mayor que los ecosistemas terrestres, ¿no? Se hablan de los pulmones del planeta a los bosques, pero aparentemente quienes están realizando esa labor, no tanto de pulmón, sino más bien de riñón de nuestro planeta, es pues los océanos y los ecosistemas acuáticos, ¿no? Entonces es algo que tenemos que aprender a valorar. Aquí tenemos otro gráfico en donde vemos la productividad primaria. Aquí tenemos la biomasa y aquí tenemos la productividad primaria de los diferentes ecosistemas. En esta parte del gráfico vamos a encontrar aquellos ecosistemas que tienen mayor biomasa y también mayor productividad primaria. Esto quiere decir que son los que captan más carbono. ¿Y a quiénes encontramos aquí? Por aquí tenemos SM y TRF como los que captan más carbono o los que hacen más fotosíntesis, ¿no? SM, ¿qué cosa es? Por aquí debe estar Salt Marshes, Swamp and Marsh, es decir, pantanos, humedales, marismas, ¿sí? Y TRF, que debe estar por aquí, Tropical Rainforests, ¿no? Entonces, fíjense, están por ahí. Ambos ecosistemas están cumpliendo la misma función de almacenamiento de carbono, de captura de carbono y de productividad para todo el planeta, ¿no? Y mayor productividad significa mayor fotosíntesis, y mayor fotosíntesis significa mayor captura de carbono. Bien, entonces, en los humedales y en los manglares, o en los humedales costeros como las marismas, esta captura de carbono ocurre tanto pues, en las plantas arbustivas o arbóreas como los mangles, como también en aquellas plantas que están sumergidas y también, o sea, las semi-sumergidas, en las anfibias, y también aquellas que están completamente sumergidas, ¿no? Aquellas zonas, por ejemplo, que están compuestas de aquellos que denominamos pastos marinos, ¿no? Si bien en el Perú no tenemos una zona, al menos no se han hecho muchos estudios como para mapear toda la zona de pastos marinos como tales, como geotermas acuáticas, sí tenemos grandes zonas donde se encuentran, por ejemplo, bosques de macroalgas. Muchas de ellas son utilizadas justamente para la exportación, se exportan con diferentes fines, ¿no? Entonces tenemos grandes praderas, macrocistis, por ejemplo, al sur de Lima. Entonces tenemos algunas especies que están cumpliendo esta función. Entonces, esta captura de carbono es la que permite, pues justamente, de alguna manera, contrarrestar los impactos que podemos estar causando con la liberación de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos una comparación bastante interesante entre bosques en general, tropicales, boreales y templados, y aquí tenemos manglares, marismas, praderas de fanerógamas, ¿sí? Entonces fíjense la diferencia en la captura de carbono, y probablemente este gráfico no lo van a encontrar frecuentemente. O sea, casi siempre encontramos el gráfico donde se muestra que los bosques son los que capturan más. ¿Y dónde está la diferencia entre ese gráfico donde se muestra que captura más versus este otro gráfico donde se muestra que captura menos? En las unidades. Fíjense, este es gramos de carbono por metro cuadrado por año. Este valor, o estas unidades son muy interesantes porque significan un par de cosas. Primero, que estos datos que se están mostrando están a nivel del área que ocupa. O sea, estamos hablando de gramos de carbono por metro cuadrado, es decir, es la cantidad de carbono por unidad de área. Bien, sabemos que los bosques de nuestro planeta pues ocupan una mayor área, pero no necesariamente
captan más carbono por área, es lo que estamos viendo aquí. Y el otro dato añadido es aquí, por año. Bien, quiere decir que estas unidades que estamos viendo están relacionadas con un factor temporal, es decir, es cuánto carbono captan al año. Esto quiere decir que estos ecosistemas que están al lado derecho podrían ser clasificados como humedales. Estos ecosistemas siguen captando carbono o capturan más carbono en el tiempo, ¿sí? Mientras que estos no necesariamente lo hacen así. El estudio del ciclo de carbono en los bosques nos muestra que el carbono que se produce por medio de la fotosíntesis y llega a la superficie del suelo vuelve a la atmósfera y hace que la tasa neta de captura de carbono no sea tan alta como en estos otros ecosistemas, donde el carbono llega al suelo y se almacena en el suelo. Y esto hace que sean ecosistemas sumamente interesantes como ecosistemas de protección, o mejor dicho, de captación efectiva del carbono. Hace un momento nos hacían una pregunta acerca de los bofedales, y no sabemos mucho acerca de los bofedales y de los incendios, pero sí sabemos, por ejemplo, que en los bofedales, o un grupo de ecosistemas de humedales altoandinos, son denominados turberas, justamente porque forman turba. Y la turba es una sección del suelo de una profundidad considerable, si no me equivoco, mayor a 20 centímetros, en donde la materia orgánica se ve almacenada. Y la materia orgánica es carbono, es decir, son uno de los ecosistemas donde más carbono se almacena en el suelo. Bien, entonces en este contexto, evaluar el carbono en los humedales es importante, es interesante y es necesario para una gestión efectiva o una manera efectiva de cuidar el almacén de carbono de nuestro planeta. Entonces, hace un momento veíamos una figura de los humedales en la costa, y muchos de estos humedales son ya conocidos porque se hacen estudios constantemente. Esos humedales son los que se encuentran con los círculos azules, son los más conocidos: Mediomundo, Paraíso, Santa Rosa, Ventanilla. Bueno, Ventanilla está en un punto rojo porque hasta hace poco no se conocía tanto, y desde el 2015 se han hecho varias investigaciones y publicaciones, ahora se conoce bastante mejor. Pantanos de Villa se conoce también bastante, aunque recientemente no se han hecho muchas publicaciones, ¿no? Recientemente ha salido un libro que hemos logrado publicar, y al momento que hacíamos el libro nos dábamos cuenta que hay pocos artículos científicos relacionados en los últimos años, ¿no? Relacionados a Pantanos de Villa, ¿no? Entonces, Puerto Viejo es otro de ellos que se conoce más, pero no son los únicos. Hoy en la mañana hablábamos de Carquín, y probablemente alguno de ustedes conoce la Laguna La Encantada, que se encuentra en Huacho. Entonces, hay muchos otros humedales aquí en la costa de Lima que forman justamente esa estructura de oasis en medio del desierto, ¿no? Entonces, estos ecosistemas pues tienen esta forma. Ambientes donde hay juncales, donde hay totorales y donde hay pequeños espejos de agua. Aquí hay algunas figuras para que los conozcan. Puerto Viejo se ve así, donde tenemos unas zonas que aparentemente son unos cerros donde no hay nada, ¿no? Y unas zonas donde hay una depresión de agua que aparentemente es insignificante, pero los últimos estudios arqueológicos muestran que estas estructuras, denominadas los maamaes, eran utilizadas por las culturas preincas justamente para hacer un uso sostenible del agua. Y actualmente el Ministerio de Cultura los ha denominado como zonas de protección, justamente porque se han encontrado restos arqueológicos allí. Bueno, es muy interesante Puerto Viejo. En Huacho tenemos la Laguna del Paraíso, una laguna muy interesante. Algo que tienen en común estos humedales es que también tienen un periodo de vida bastante reciente. Muchos de estos humedales son nuevos, ¿no? Por ejemplo, este humedal se forma el humedal actual, el humedal que estamos viendo nosotros, se forma cuando durante un evento niño aparentemente la cantidad de agua que vino de la cuenca creció tanto que llegó hacia la costa y formó esta laguna. Eso no significa que anteriormente no hubiera humedal. Anteriormente allí sí habría humedal, probablemente formado por otros eventos que hicieron de que se forme una laguna allí. Pero lo que estamos viendo es fruto de una inundación que no tiene más de 100 años, ¿no? Y esto es bastante interesante. Y una inundación que además acarreó con muchos, con agua que venía de irrigaciones, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos, pues, ¿por qué este humedal está eutrófico? ¿Qué queremos? Viene de irrigaciones, ¿no? Viene de zonas donde habían abonos, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza de nuestros humedales. Son humedales como el de Mediomundo, que es un humedal bastante más grande, o humedales como el de Santa Rosa, que les mostraba Anthony en la primera presentación,
donde pues también llega una gran cantidad de nutrientes, en este caso por los desagües que veíamos, y que están rodeados de casas, ¿no? Que es otra de las realidades de los humedales costeros en Lima, y bueno, en muchas otras zonas también de nuestro país. Aquí está Pantanos de Villa, es un humedal también bastante importante, y no escapa de todas estas realidades, ¿no? Tiene en los alrededores a veces arrojo de monte, a veces llega gente y hace incendios como el que lo mostraba el profesor Ramírez. Hace un tiempo se les ocurrió construir una fábrica que ya dejó de funcionar, pero que dejó ese rezago que es pues ahora un edificio, ¿no? Que sirve como almacén, ¿no? Y a pesar de todo ello siguen funcionando, siguen almacenando carbono para nosotros. Entonces, teniendo en cuenta que este parámetro de productividad, este almacenamiento de carbono es importante y que el carbono se encuentra valorado, se paga entre 10 y $188 por tonelada de carbono almacenado, lo que hace importante esta valoración como parte de compensación de servicios ambientales o de servicios ecosistémicos, pues cuánto carbono se almacena en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, siendo una búsqueda bibliográfica, vamos a encontrar pocos trabajos realmente relacionados a captura de carbono, pero hay. Inclusive en los últimos años se han desarrollado tesis acerca de captura de carbono, que los pueden encontrar en internet, o inclusive algunas de ellas no se pueden ni siquiera encontrar en internet, pero sé que se han desarrollado tesis de captura de carbono. Uno de estos trabajos es este de aquí, que es de Contreras, o de Palomino y Cabrera, del año 2008, y muestra la estimación del servicio ambiental de captura de CO2 en Puerto Viejo, ¿no? Ese humedal que les mostraba hace un momento. Y por ejemplo, aquí podemos ver algunos datos de ese estudio, donde se muestra la cantidad en toneladas de carbono por hectárea que captan las diferentes formaciones vegetales o comunidades que encontramos en este humedal. Vemos, por ejemplo, que para la parte aérea, en el caso de la totora, se almacenan hasta 20 toneladas de carbono por hectárea, ¿no? Y en el caso de la raíz, hasta 8 toneladas de carbono. Mientras que, por ejemplo, en otras comunidades, como el Salicorneal, una comunidad bastante frecuente en Puerto Viejo y también en también en otros humedales, como los humedales, por ejemplo, de Ventanilla, esta comunidad capta entre 3 toneladas de carbono por hectárea aproximadamente, y en la zona de las raíces hasta 2 toneladas de carbono por hectárea, ¿no? Bueno, podemos encontrar también los otros datos acerca del junco y grama, y vemos que la totora es una de las comunidades que más carbono captura, ¿no? Lo interesante está en que, bueno, vemos aquí estas comunidades y evidentemente esperábamos resultados parecidos a estos, ¿no? La totora o los totorales es una comunidad que fisionómicamente es grande, ¿no? Entonces, y me refiero a grande en tamaño. Sí, entonces esperaríamos que se capture más carbono por hectárea porque encontramos más biomasa por hectárea, ¿no? Entonces, no es de extrañar, ¿no? En otro trabajo, un trabajo realizado por Cuellar en el año 2015, se hace un estudio de la captura del carbono almacenado en Pantanos de Villa, ¿no? Y justamente se evalúan los juncales, una comunidad que ha captado mucho de la atención porque además de que como pueden ver ustedes ya en los resultados, captura una cantidad considerable de carbono, es una de las más frecuentes en los humedales costeros y además nos provee del junco, que es una fibra bastante utilizada por los artesanos, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo se encontró 32 toneladas de carbono por hectárea en los juncales. Si vemos la diferencia aquí, 11, 7, pues la diferencia es principalmente porque aquí se realizó una evaluación en el suelo, ¿no? Se incluyó este estrato donde justamente pues, se tienen una gran cantidad de carbono almacenado en forma de materia orgánica. Entonces, y se concluye que el depósito, bueno, de hojarasca o necromasa tiene un valor de 0. Probablemente porque no encontraron hojarasca o necromasa. Y la fotografía un poco que delata el área que se evaluó en este estudio, ¿no? Pueden ver una fotografía donde se encuentra un señor que ayuda a hacer el corte. Pueden ver a la señorita que está haciendo la evaluación. Y los que han podido ir a juncales bastante tupidos en los humedales costeros saben que esta no es la situación normal. A veces los juncales pueden llegar hasta 1 metro y, o sea, no llegas a ver las piernas de la persona, o a veces no llegas a ver a la persona si es que es un juncal bastante crecido, ¿no? Si no me equivoco, en Pantanos de Villa hay juncales que pueden llegar a 1,5 metros.
¿no? Entonces, son juncales bastante tupidos. Entonces, en este tipo de juncales como el de la fotografía no hay hojarasca y necromasa. Entonces, aquí también hay algo bien interesante y también pongo en discusión esto, ¿no? La forma en la que se ha venido estudiando el carbono o ha tratado de adaptarse a la forma en cómo se ha estudiado el carbono en otros ecosistemas, como en los bosques. Y en los bosques podemos hablar de hojarasca, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en un bosque tenemos las hojas de los árboles que caen al suelo. Pero por ejemplo en un juncal no hay hojarasca propiamente dicho, lo que tenemos son tallos que se han ido secando. En ese caso, ¿cómo lo llamaríamos, no? Bueno, en ese caso se le llamó hojarasca, ¿no? Y van a ver después que hay otros estudios que le siguen llamando hojarasca. En este caso deberíamos ponerle otro nombre, ¿no? No creo que tallarasca sea el nombre correcto, pero sí de repente otro nombre. Los juncos sí tienen hojas, pero son hojas vestigiales que están en la base. Entonces, de repente con llamarle biomasa seca es suficiente, ¿sí? Bueno, ahí está el otro trabajo de Cuello. Entonces, hemos hecho hincapié mucho en este incendio. Este incendio ocurrido en el año 2014 nos ha permitido hacer varias investigaciones. Inclusive antes de que inicie el simposio, los que llegaron tempranito pudieron ver un video que logramos hacer gracias a que ocurrió este incendio. No significa que estoy agradecido por el incendio, pero gracias, porque sin ese incendio no hubiéramos podido llamar tanto la atención de las personas que tomaban decisiones y decir necesitamos hacer estudios del incendio y del carbono. El incendio fue suficientemente grande como para verlo desde Miraflores y desde un avión, ¿no? O sea, fue considerable, y eso que solamente eran 7 hectáreas. Digo solamente porque el área de pantanos de Villa es de aproximadamente unas 200 hectáreas. Entonces 7 hectáreas parecen insignificantes, pero fíjense la magnitud. Entonces, esta fotografía nos muestra el panorama que había justamente al día siguiente del incendio, y fruto de esto se hicieron varias investigaciones, ¿no? Variación de carbono en las plantas, estimación de las emisiones por incendios, estimación del carbono que se almacena y estimación del potencial de captación en algunas especies de plantas que se encontraban allí o en los pantanos de Villa y que siguen hasta la fecha. Bien, entonces la primera investigación que voy a pasar rápidamente tiene que ver con esta tesis que sustentó Raúl Vargas bajo mi asesoría y bajo la asesoría también de los profesores que pertenecen al equipo, es el profesor Ramírez y el profesor Lertora, que son parte del equipo también, y que tenía que ver con la emisión de CO2. Es algo que vimos hace un momento y que yo les decía que voy a hacer más hincapié en los métodos, ¿sí? Porque me interesa de que podamos replicar esto en otros sitios. Entonces, el objetivo de este trabajo fue estimar la emisión, cuánto CO2 se emitió durante el incendio por la combustión de biomasa aérea y compararlo con estudios a nivel regional y mundial. Y también se evaluó el suelo, pero voy a hablar principalmente sobre la emisión de CO2, ¿no? Principalmente sobre esta emisión. Entonces, para poder estimar las emisiones de CO2 en un espacio, cualquiera que sea, durante un incendio, lo que tenemos que hacer primero es el cálculo del área afectada. Posteriormente, estimar la densidad vegetal. Siempre que, pues, en este caso, nuestro objetivo es principalmente estimar el CO2 que se emitió por medio de las plantas. Sí, probablemente hay algunas otras emisiones de CO2 causadas por parte de un incendio por otros organismos, pero las plantas, que son los que no pueden huir, van a ser los principales fuentes de emisión de CO2. ¿Sí? Entonces, estimar la densidad vegetal es fundamental y es uno de los aspectos más trabajosos. Luego, estimar esa biomasa que se incineró. En función de la densidad, en función de la biomasa y de la densidad, puedes saber cuánta biomasa por área es que se afectó durante el incendio. Calcular algo que se ha denominado un factor de emisión, que en realidad corresponde al porcentaje de carbono o la cantidad de carbono que se emite al momento del incendio, ¿no? Para aquellas personas que quieran calcular emisiones, es bien interesante calcular como factor de emisión o calcularlo por partes. Por ejemplo, se puede calcular el porcentaje de carbono, el porcentaje de humedad que tienen las plantas por separado y en función de eso generar un factor de emisión de CO2. ¿Sí? Y finalmente con eso se emite o se estima cuánto CO2 se emitió a la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el área afectada? Nosotros lo hicimos caminando alrededor del área afectada, con un GPS. Si en ese momento tú tienes la posibilidad de utilizar imágenes satelitales y en este momento tenemos una gran facilidad para usar un satélite que está a nuestro servicio en el Perú, pues bien, hagámoslo. Pero si no, caminar alrededor de la formación vegetal es suficiente. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Se caminó alrededor y con eso pudimos saber el área
que se afectó. Y con esa caminata pudimos hacer esta primera figura, bueno, que ya luego se vio soportada con la imagen de Google Earth. La imagen de Google Earth salió después. Se imaginarán que ni bien ocurrió el incendio, la prensa también apareció. Y la prensa nos daba un dato del área afectada muy interesante, ¿no? De inmediato alguien por ahí dijo, se afectaron 2 hectáreas del pantano. Y eso fue lo que salió en la prensa al día siguiente, se afectaron 2 hectáreas. Cuando nosotros fuimos al día siguiente e hicimos el análisis, nos dimos cuenta que no eran 2, sino eran 7 hectáreas. Y lo comentamos al jefe responsable, que en ese tiempo era Daniel Valle, y nos dijo, son 7 hectáreas, y como si se corriera la voz 777, y algún medio de comunicación dijo, son 7 hectáreas, ¿no? Entonces, es un dato que se puede tomar de inmediato y que permite pues saber también la envergadura del incendio. Entonces ahí está, más o menos eso fue lo que hicimos. Entonces, luego de haber caminado alrededor del área afectada y alrededor de los parches que permitían identificar la vegetación que se afectó, lo que hicimos fue tratar de estimar lo que había allí antes. Es excelente poder tener áreas donde hay personal permanente que pueda hacer monitoreos, ¿no? No es el caso no era el caso de Pantanos de Villa en ese momento, ni tampoco lo es actualmente, porque tengo entendido de que muy pocos de estos monitoreos son constantes. ¿Y a qué me refiero? A la estimación de biomasa en un área. Por ejemplo, en este caso, esta área de aquí fue el área incendiada. Nosotros la encontramos sin plantas, o mejor dicho, con plantas en ceniza. Entonces, ¿cómo podríamos estimar lo que habría allí si no había un punto de referencia anterior? Entonces, es algo que debería llamarnos la atención, ¿no? Entonces, es algo que debemos de medir en algún momento, si queremos saber carbono. Pero si no lo supiéramos, pues lo que nosotros hicimos fue medir áreas contiguas que tuvieran biomasa, ¿no? Por ejemplo, estimábamos un área con totora aquí en el interior y evaluábamos áreas con totora en el exterior que nos permitieran saber cuánta biomasa por área, por unidad de área hay de totora en ambientes que no sean incendiados. Puede servir como referencia y es el dato que nosotros utilizamos como referencia. No niego que lo mejor es tener un dato de esa zona antes del incendio, pero dado que los incendios no son a propósito, a veces es un poco difícil, ¿no? Si en algún momento llegamos a hacer incendios controlados, podemos saber mejor. Y de esa manera podemos saber cuánta biomasa había allí antes del incendio, o al menos tener un estimado. Bien, entonces fíjense, ¿no? Estas son las zonas donde se extrajo la biomasa. Él es Raúl, y ese es un compañero que le está ayudando a Raúl a hacer la estimación de biomasa. Y vemos una gran cantidad de tallos secos, ¿no? A diferencia de lo que le mostraba en el estudio de Cuellar, donde estos datos, o donde este valor era, pues, aparentemente insignificante, es una gran cantidad de tallos la que se almacenan, no solamente en juncales, también en gramadales y también en algunas otras formaciones, de repente no de esta misma manera, pero sí de manera similar. Entonces, una vez que yo sé cuánta biomasa vegetal por unidad de área hay, puedo estimar ese combustible que pues es justamente lo que reacciona al momento de que hay el incendio y se transforma en CO2 que se emite, ¿no? Para ello necesitábamos saber la humedad, porque sin saber la humedad estamos teniendo una estimación de la biomasa húmeda, ¿no? Entonces es importante saber los porcentajes de humedad. Y el porcentaje de carbono. El porcentaje de carbono en la planta se puede hallar de múltiples formas. Una de las más frecuentes y el servicio que ofrecen muchos laboratorios es el análisis por medio químico, ¿no? Es un análisis químico de la biomasa que permite obtener la cantidad de carbono orgánico que hay en la muestra. Y esa técnica se llama la técnica de Wackley y Black, que es justamente la que se usó en ese estudio. También hay otras formas de evaluar el carbono. Lo vamos a ver en unas diapositivas posteriores. Hay algunas fábricas que, por ejemplo, necesitan estimar el carbono en materia orgánica o en materia inorgánica y tienen analizadores elementarios que les permiten tener con una gran precisión la cantidad de carbono. Entonces, vamos a ver otras técnicas. Inclusive la técnica de ignición que se utiliza para suelo también es útil y, entre comillas, solo se necesita una mufla. Bueno, yo sé que tener una mufla no es tan sencillo, pero si tienen una, se puede hacer con eso. Entonces, hay varias formas de obtener carbono en la muestra. Entonces, teniendo todas esas variables, se secan las muestras, se ve el porcentaje de humedad y podemos saber cuánto carbono había aquí y cuánto carbono pues, se puede haber liberado. Una vez que tengo la cantidad de carbono en función de la biomasa, yo puedo saber cuánto CO2 se liberó. ¿Por qué? Porque se puede considerar que por cada átomo de carbono que hay en la biomasa, eso representa 3.66 por cada kilogramo de carbono que hay en la biomasa, representa 3.66 kilogramos de CO2
que se han capturado, ¿no? Esto solamente teniendo en cuenta los pesos que hay entre la molécula de carbono y entre el átomo de carbono y la molécula de CO2, ¿no? Es una relación entre esto y esto, ¿no? Carbono y CO2. Entonces, con este factor yo puedo convertir kilogramos de carbono a kilogramos de CO2 y con eso se tienen los datos de cuánto CO2 se captura, se emite, se mueve, en fin, ¿sí? Como podemos ver, no es muy difícil, es cuestión de estimar biomasas, estimar porcentajes de carbono y eso sí, mucho trabajo de campo para estimar esa biomasa. Ahora, en bastante bibliografía sobre incendios y sobre porcentaje de carbono van a encontrar que el porcentaje de carbono de la biomasa es tratado como 50%. Entonces, si ustedes trabajan con ese 50%, se ahorrarían los análisis de carbono y podríamos tener también una estimación, pero como vamos a ver después, este 50% puede variar. Bien, entonces, ¿qué nos muestra este estudio? Las diferentes especies que se afectaron durante el incendio que nos permiten estimar el CO2 que se emitió, que resultaron en este mapa de aquí, que también lo mostró hace un momento el profesor Ramírez, y donde se muestran justamente las diferentes formaciones vegetales o comunidades que estuvieron afectadas, ¿verdad? Y aquí está la cantidad de CO2 que se emitió durante el incendio. Ahora, como se tuvieron varias parcelas, podemos nosotros tener un valor mínimo, un valor máximo y un valor promedio de la cantidad de CO2 que se emitió. Entonces, no solamente de la cantidad de CO2, sino también de los factores de conversión, ¿no? Pero bueno, para ir directo al grano, la emisión de CO2 fue de 1.400 toneladas de CO2 y la emisión de CO2 por unidad de área era 20 kilogramos de CO2 por metro cuadrado. ¿Para qué significa este valor de 20 kilogramos de CO2 por metro cuadrado? Fíjense, aquí tenemos estos 20 kilogramos de CO2 por metro cuadrado y aquí tenemos la emisión de CO2 por metro cuadrado en otros incendios, en turberas, bosques primarios, bosques de pinus, sabanas, ecosistemas boreales, estimación promedio en Sudamérica. Y fíjense, este valor no es poco, es el más alto de todos. Es decir, que cuando hay un incendio en un humedal costero, se emite más CO2 que en un incendio forestal. Al menos es eso lo que nos dice este tipo de datos. Bueno, que justamente está o va de acuerdo a lo que mencionábamos también hace un momento o al inicio de la charla, ¿no? Yo les decía, pues, se captura bastante CO2 en los humedales. Bueno, también se emite bastante CO2 en un incendio. Es el valor más alto que hay. De forma paralela, se estuvieron realizando investigaciones en una planta acuática, en esta de aquí, Limnobium levigal. Pero esta vez, para estimar cuánto CO2 capturaba esta planta, lo que quisimos hacer fue tener una estimación, pero relacionada no solamente a la biomasa en un momento determinado, sino a la biomasa en el tiempo. Si recuerdan, yo les mostraba un dato al inicio de biomasa o carbono por metro cuadrado por año. Entonces, lo que se hizo en esta investigación, primero fue hacer un seguimiento de la población en condiciones controladas y evaluar la cantidad máxima de biomasa que podía almacenarse por unidad de área, es decir, hallar la capacidad de carga. Como ustedes pueden ver, este crecimiento de la planta ha sido un modelo aproximadamente logístico, fue lo que nos arrojó ya luego el modelamiento, nos dijo sí, efectivamente es un crecimiento logístico, con eso podíamos tener ese valor de K, y con ese valor de K podíamos tener kilogramos de la planta máximo por unidad de área. Y también, como teníamos el tiempo aquí, podíamos tener kilogramos de la planta por unidad de área en el tiempo. Entonces teníamos todas las variables que necesitábamos para tener una estimación de carbono almacenado por el tiempo. Y con esto se obtuvo que esta planta almacenaba 1 tonelada por hectárea por año de carbono. Este valor es bastante similar a la de algunos ecosistemas forestales que se utilizan para almacenamiento de carbono. Solamente que esta es una planta acuática, que estaba en pantanos de vino, ¿no? Que está en los canales. Y es una de las pocas plantas acuáticas de las que se ha hecho estudios, me animaría a decir la única, de la que se ha hecho estudios combinados, ¿no? Captación de carbono, crecimiento en el tiempo y al mismo tiempo evaluar cuánto hay por unidad de área, ¿no? O sea, todo mezclado, ¿sí? Y modelamiento. Y una cosa más que es muy interesante y que nos plantea o que nos muestra y nos pone sobre la bandeja esta planta es el porcentaje de carbono que tiene la planta. 43%.
no es 50%. Entonces, es interesante, no es 50%, no es 50%. Entonces eso significa que las plantas pueden variar mucho. Hicimos ese ejercicio. Como por el incendio teníamos que evaluar el carbono en diferentes plantas, pues evaluamos el carbono repetidas veces para tener un estimado de la variación de ELISA, Watley-Black, y luego haces un análisis de varianzas si gustas para ver si hay diferencias o para ver la variabilidad. Bueno, los resultados, ahí está. Fíjate, esta de aquí es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un estimador de la variabilidad de cualquier variable que tú estás evaluando, ¿sí? Pero es interesante porque es un estimador de la variabilidad en función del promedio. Y fíjense cómo varía en función del promedio. Este es porcentaje. Hay especies en donde varían hasta en un 14%. Totora es más estable, igual que Carrizo, Disticlis, Paspalum. Pero hay plantas como Cladium que hasta en un 20% varían, ¿no? Y si comparamos aquí a todas las especies que teníamos, que se evaluaron en ese momento, y sumamos al Limnodium levigatum, pues encontramos que hay variabilidad. No siempre es 50%, 50% está por acá, un poquito más arriba, ¿no? En esta línea roja. Fíjense cómo varía el porcentaje de carbono. Fíjense cómo varía en una planta acuática. ¿Será lo mismo en otras plantas acuáticas? La respuesta es, no sabemos. Y necesitamos que alguien haga ese trabajo. ¿Qué más se hizo? Se estudió cuánto carbono estaba almacenado en los juncales. Pero como necesitábamos saber cuánto está almacenado en el juncal, esta vez dijimos, bueno, no podemos dejar de estudiar el suelo. Así que en este estudio que ustedes están viendo aquí, que fue la tesis de Wendy Ampuero, decidimos utilizar también el suelo, que era un estrato que hasta el momento no les he mostrado ningún dato. El incendio nos obligó a estudiar lo que había sobre el suelo, pero no debajo del suelo. Entonces, con ese trabajo dijimos, vamos a colocar al suelo. Entonces, el objetivo principal fue estudiar la cantidad de carbono almacenado en dos escenarios, en la zona incendiada y en la zona no incendiada, pero también en la parte aérea y en el suelo. ¿Bien? Entonces, bueno, el junco es una planta que conocemos bastante bien. Los que hemos ido a los humedales costeros sabemos que se trata de una planta perenne. Tiene diferentes usos, es de la familia Cyperaceae. Y bueno, es un estudio que fue financiado por la Universidad Científica, ¿no? Los pasos fueron bastante similares: identificación, georreferenciación, delimitar parcelas para tener la biomasa por área, por unidad de área, estimar biomasa total en los compartimentos que querían ser evaluados y estimar el stock de carbono a partir de esta estimación de biomasa. El proceso es bastante similar. Y finalmente estimar cuánto CO2 o cuánto CO2 representaba eso, ¿no? Entonces, para la parte aérea se estimó lo que podemos llamar los tallos, la parte seca, las raíces y luego el suelo, por separado. Aquí está, aquí podemos ver los juncales y podemos ver justamente lo que les decía hace un momento, esta cantidad de tallos está seco, ¿no? Para evaluar el suelo se puede utilizar un barreno. El barreno funciona bastante bien en los juncales. En otras comunidades vegetales no funciona tan bien porque justamente como están tan inundadas, la muestra se sale del barreno, se cae, ¿no? Entonces es muy difícil tomar muestras con un barreno como el que les estoy mostrando aquí. Sin embargo, se pueden utilizar cilindros o se puede hacer calicatas para poder sacar bloques de suelo y evaluar cuánto carbono está almacenado allí. Entonces, se toman las muestras, se secan, y lo que hizo Wendy en su tesis fue utilizar justamente un analizador elementario, es decir, una especie de espectrómetro de masa. Lo interesante del espectrómetro de masa, con la diferencia del de Watley-Black, es que necesita mucha menos muestra. Es suficiente 1 gramo de muestra, mientras que en el otro se necesitan 50 gramos. Es muchísimo más, ¿no? Y estamos hablando de muestra seca. Es poquísima muestra, el dato sale de inmediato y es bastante más preciso. Entonces, con eso teníamos la cantidad de carbono. Aquí pueden ver algunos de los resultados. Aquí tenemos gráficos donde se ve la zona no afectada versus la zona incendiada, ¿no? Para los diferentes estratos: el estrato herbáceo, la zona de necromasa, raíces y rizomas, de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20 y de 20 a 30, y en el suelo de 0 a 10 y 10 a 20 y de 20 a 30, tanto para la zona no afectada como para la zona afectada. Y lo que vemos es, fíjense, una disminución de la cantidad de carbono conforme nosotros vamos a mayor profundidad. Vamos a ver que otros estudios han encajado con esta observación no solamente para raíces y rizomas, sino también para el suelo. Al final, para la zona natural, o sea, la que no estuvo afectada, se calcula que hay 305 toneladas de carbono por hectárea, y para la zona afectada 155 toneladas de carbono por hectárea.
considerando de que gran parte de esta cantidad de carbono se encuentra principalmente en el suelo. Aproximadamente el 80% está en el suelo. Entonces, comparado con Cuellar, que hablaba de 32 toneladas de carbono, pues aquí tenemos 305. Evidentemente esa diferencia está relacionada a dos cosas. Primero, al tipo de junco que se evaluó, y segundo, que se añadió el suelo hasta 30 centímetros. Parecen ser dos variables sumamente importantes en la estimación del carbono. En el caso de Palomino, se muestran también 28 toneladas de carbono por hectárea. Pueden ver una gran diferencia de centenares, ¿no?, de toneladas de carbono por hectárea, lo que hace bien interesante los resultados del presente estudio. Asimismo, otros trabajos que muestran bastante similitud con lo encontrado. Entre el 65 y 95% del total de carbono en otros ecosistemas también está en el suelo. El stock total de carbono en otros ecosistemas dedicados al almacenamiento de carbono es bastante similar, 400 toneladas por hectárea. Y pues el fuego o el incendio aparentemente o significativamente disminuyó también la cantidad de carbono que se encuentran en otros ecosistemas, como en este caso el lago Ponyang, que fue estudiado en China. Entonces ahí está la cantidad de CO2 capturado en la zona de crecimiento natural por hectárea, en la zona del incendio, y con estos datos podemos hallar cuánto CO2 hay almacenado en los juncales, ¿no? 35.000 toneladas y 543 toneladas en esta zona. Aproximadamente unas 36.000 toneladas de carbono en todos los juncales de todo pantanos de villa. Entonces, si eso almacenan los juncales, ¿cuánto almacenan todo pantanos de villa? ¿Por qué no estudiarlo? Y en eso estamos. Entonces, este año obtuvimos un financiamiento de la universidad, de la científica, justamente para evaluar ello. Y el primer paso, como todos los casos que les mostré, es saber el área, realizar el mapa de vegetación que nos permita saber cuánta área hay de cada formación vegetal. Enseguida estimar y modelar el carbono almacenado en el suelo y realizar la valoración económica de este servicio, ¿no?, que es algo que estamos añadiendo. Entonces, hasta la fecha que tenemos, hasta la fecha hemos podido ir a campo utilizando mapas referenciales para poder tener una idea de qué es lo que hay ahí, luego ir a campo y comprobar si es que las referencias funcionan utilizando GPS y decir efectivamente lo que hay ahí es eso que tenemos en el mapa. Y tenemos un primer mapa, que no es el mapa final con el que vamos a trabajar, es el mapa que todavía estamos ajustando este mapa. Lo que ustedes ven es una imagen simplemente hecha sobre Google Earth, pero estamos trabajando con ArcGIS para poder hacer un mapa más preciso en función del área que se encuentra aquí en Pantanos de Villa. ¿Qué más hicimos? Hicimos parcelas para saber cuánta biomasa hay por metro cuadrado. Y lo que nos dimos cuenta fue algo bien interesante, es que aproximadamente a partir de la octava parcela, la variación es menor a 1 kilogramo. Es decir, la variación de biomasa estimada por metro cuadrado estimada es menor a 1 kilogramo. Es decir, que a partir de la octava parcela realizada para todas las comunidades que nosotros vimos, es posible decir que ya tenemos un muestreo suficientemente certero como para decir que nuestros datos varían en menos de 1 kilogramo por metro cuadrado. Es decir, de alguna manera podemos estandarizar el muestreo y decir, bueno, el número de parcelas necesario para tener una buena estimación, al menos en un humedal costero, es de 8 parcelas de 1 metro cuadrado, o de medio metro cuadrado, o al menos 8 parcelas para tener una buena estimación por unidad de área. Lo pudimos comprobar en todas las formaciones vegetales, en todas las comunidades que hemos tenido. ¿Qué tenemos como perspectivas? Bueno, estimar las emisiones por incendios de repente en otros humedales, y tener un estimado de toda la costa de Lima, calcular el almacén de carbono a nivel regional. Como lo mencionaron al inicio, no es el único humedal Pantanos de Villa, ni tampoco Ventanilla, hay otros humedales donde hay incendios. Calcular el almacenamiento de carbono también en otros ecosistemas, como las lomas y los tilanciales. ¿Por qué? Porque a nivel regional sí podemos pensar en una gran capacidad de almacenamiento de carbono que tienen estos ecosistemas. E ingresar estos ecosistemas a un sistema de compensación por servicios ecosistémicos que nos permita proteger mejor estos ambientes. Evaluar la variabilidad en diferentes localidades. Les decía, de repente la variabilidad de la especie en una localidad es poca. ¿Cómo es que varía o de repente no varía en diferentes localidades la cantidad de carbono? De repente con diferentes técnicas. Wackley Black era una, ignición podría ser otra. Evaluar el contenido de carbono en plantas acuáticas. Poco se sabe. Tengo solamente el dato del Limnobium levigatum. De los otros se trabaja con el 50%, pero no necesariamente tiene que ser así. Y estimar el stock considerando pues esta variabilidad. Es al menos las perspectivas de estudios que tenemos
para realizar. En Científica del Sur somos 3 profesores que estamos liderando este equipo, pero también hay muchas otras personas que están o que forman parte del equipo. Lo que les mostraba son resultados de tesis ya sustentadas este año, relacionadas con carbono. En este momento hay otros jóvenes que nos están acompañando, que nos están ayudando, y yo espero que algunos de ellos terminen también haciendo trabajos de investigación y trabajos de tesis. Y de todas maneras, si en el auditorio también hay personas interesadas, pues nosotros estamos dispuestos a acogerlos, compartir información y de repente generar algún tipo de investigación relacionada a lo que les muestro. Y no es solamente estudiantes, profesores. Este señor barbón de acá es Sergio. Él es el responsable de Hábitat Conciencia. Y Hábitat Conciencia es una ONG que se encarga de hacer videos de difusión. El video que vieron al inicio del simposio justamente lo hicimos gracias a que trabajamos con Hábitat Conciencia. Y es otra parte importante y que hemos decidido mantener en este otro trabajo, ¿no? En este momento, por ejemplo, ya tenemos tomas que nos van a permitir hacer otro video para poder hacer difusión en alta calidad de los trabajos de investigación, que considero que es algo muy importante y que pues a los biólogos nos permite mostrar de manera sencilla lo que hacemos y también mostrarlo, digamos, de una manera más gráfica, ¿no? Y por diferentes medios, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales que ahora nos permiten hacer difusión de nuestros trabajos. Muy bien, eso es lo que les tenía hoy. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para el ponente. En realidad, más que una pregunta, es un comentario. En primer lugar, quiero felicitar a toda la mesa porque cada uno ha dado aspectos sumamente importantes en lo que a humedales tenemos que conocer, sobre todo como biólogos. Creo que es algo inherente a nuestra carrera. Si nosotros no sabemos el valor de los humedales, realmente no tendríamos razón de ser como biólogos. Ahora, con esta nueva ley que manda de que la formación del profesional tiene que ser íntegro y que además debe contribuir con sus conocimientos, con sus investigaciones, a la solución de todos los problemas que tenemos en el país, en la región y en el mundo entero, creo que ahí los primeros nosotros somos los llamados. Hablamos tanto del cambio climático que está afectando, nos asustamos con el efecto invernadero, pero ¿qué estamos haciendo? Creo que Héctor, felicitaciones, estás dirigiendo un precioso modelo que lo estás poniendo en bandeja para que los demás sigan los pasos y se vayan afinando y completando los estudios, y tenemos humedales como cancha, como diría el señor del norte. Bien, entonces tenemos en la costa, en la sierra y en la selva. Perú no debería tener problemas de cambio climático ni de efecto invernadero y nada de eso, si es que estos humedales estarían bien atendidos, correctamente administrados, y que además nos dan otros recursos para que el mismo poblador, el mismo habitante pueda hacer un uso racional en beneficio propio. Pero el asunto es que no lo conocemos, no sabemos cómo actuar, pero sí sabemos cómo impactar. Y en esto, lamentablemente, los gobiernos locales y regionales, cuyos componentes van sin ningún conocimiento para tomar estas funciones y estos cargos tan de toma de decisiones, que al final no saben qué decisiones tomar, pero sí toman decisiones equivocadas. Hace muchos años, creo que en el 2016, empezamos a trabajar justamente con algunos alumnos de biología en los humedales de Ventanilla, que nos dimos cuenta que era un botadero de desmonte y de basura. ¿Quién había autorizado? El alcalde. Y no solamente eso, viene la campaña y el próximo postulante o candidato dice que aquí se va a otorgar terreno para que construya un colegio, y un colegio grande, y también otros invasores o asignados y protegidos por el candidato. ¿Para qué? Para que sigan echando desmonte y así puedan
quitar algo de humedad, matar lo que tenemos ahí en los humedales, que no solamente es flora, también es fauna, fauna de vertebrados y también de invertebrados. Sabemos que las aves migratorias se refugian aquí. ¿Y qué estamos haciendo? Tratando de tapar la humedad, ganarle el suelo, como dice, y a lo mejor por ahí están haciendo los incendios en lugar de utilizar de manera racional el junco y las totoras y en fin, todo esto que ya lo sabemos. ¿Ha habido algún efecto? Porque a partir de eso han ido más personas a estudiar, se ha hecho visitas guiadas de muchas universidades, principalmente de la del Callao y de San Marcos, y había algo de protección, como dicen, seguramente cada vez disminuye eso de que ten cuidado que no te vayan a asaltar, porque ya hay guardas ahí que te dan inclusive los folletos y te dicen qué diversidad de aves, qué diversidad de insectos podemos encontrar, pero todavía falta. Así que este modelo que ustedes han presentado deberíamos tomarlo con mucha responsabilidad para que también podamos difundir e instruir a las autoridades y ellos también hagan contraparte, porque su responsabilidad es velar por el cuidado del ambiente. Y aquí es un modelo perfecto, porque la universidad investiga, la universidad descubre, la universidad publica los conocimientos y lo que está pasando en la naturaleza y en los ecosistemas, y los gobiernos tienen que poner la plata y el cuidado necesario para que dar normas para que no se siga impactando y no sean ellos los promotores pues de afectar estos humedales. Estamos hablando hoy de humedales y así como otros aspectos del medio ambiente. Muchas gracias por esta brillante preparación y el ponernos al alcance también las metodologías que muy bien han avanzado ustedes y que han desarrollado y que en el camino serán también un poco más perfeccionadas dependiendo de la dedicación y la responsabilidad con que asumamos los demás biólogos con otros humedales. Humedales están esperando que nosotros vayamos a hacer el estudio tan detallado, tan científico y tan responsable como ustedes lo han venido desarrollando desde entonces. Felicitaciones. Gracias. Bien, quería complementar, Román, lo que ha dicho la profesora Diestro. De hecho, la primera